Hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta serie del mensaje en el capítulo 19 de Juan, que he titulado La grandeza de Jesús en su crucifixión, y en medio del acto más atroz de la humanidad, matando al creador del universo, y mientras que el reino de las tinieblas se regocijaba al ver a nuestro Señor sufriendo en la cruz. Nuestro Señor estaba, sin que ellos supieran, haciendo la demostración más sublime de su amor por los pecadores, derramando su sangre, y mediante su humillación y su obediencia perfecta al Padre, estaba derrotando realmente a Satanás, comprando nuestra libertad. Amén. Así que Juan en su Evangelio, si ustedes recuerdan, se ha encargado de enfatizar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su magnificencia, su grandeza, aún en los eventos de su arresto, de su juicio y durante su crucifixión. Específicamente hemos visto la grandeza de Jesús en su disposición de entregar su vida a la muerte. Vimos también la grandeza de nuestro Señor al cargar su cruz, mostrando así su abnegación. Vimos también la grandeza de nuestro Señor al ser levantado en la cruz, soportando no solamente sufrimiento físico, pero aún mucho más, soportando la ira justa de Dios por los pecados que usted y yo hemos cometido. Hemos visto su grandeza también en el cumplimiento de las profecías que señalaban a Jesús como el siervo sufriente, como el Mesías Salvador. Vimos su grandeza también en el título que mandó colocar Pilato en la cruz, porque hablaba de su inocencia y hablaba también de quién era realmente el rey de los judíos. Ahora, hermanos, recuerde que para el mundo esto no tiene sentido. Ellos no pueden ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios, poder de Dios para salvación. Así que, hermanos, no estamos hablando aquí de cosas triviales. Estamos hablando del evento más importante, la crucifixión de nuestro Señor, que, como les mencioné la vez pasada, junto con su nacimiento y su resurrección, no hay nada más importante en la historia del mundo que estos eventos. Así que ahora vamos a ver la grandeza de nuestro Señor en estos versículos que vamos a abarcar el día de hoy, versículos 23 al 27. Y de nuevo, para que se ubique, si no todavía no está ahí, estamos en el capítulo 19 de Juan. Así que vamos a dar lectura a estos versículos, pero antes vamos a hacer una breve oración. Padre Celestial, gracias, Señor, por que nos das esta gran bendición, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre. Estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque tú eres quien ha abierto nuestros ojos, que ha quitado la venda de nuestro entendimiento, Señor, porque como dice el pasaje de Corintios, Señor, esta palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y nosotros también estábamos perdidos en algún momento de nuestra vida. Pero tú, Señor, en tu gran amor, en tu gran misericordia, has abierto nuestro entendimiento. Y Señor, si hay alguien aquí, Padre, que todavía no alcanza a ver esa grandeza tuya, esa gloria tuya, Señor, pedimos que tu Espíritu, en tu misericordia, abras, por favor, esos ojos y sigas, Señor, también abriendo nuestros ojos aún más, Señor, a este entendimiento sobre la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo trabaje hoy en nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, entonces vamos a dar lectura al pasaje. Estamos en el capítulo 19, versículo 23. Dice la palabra de Dios: Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que el primer encabezado del día de hoy es el despojo de Cristo a manos de los soldados. La grandeza de Cristo la vemos aquí en lo profundo de su humillación. No solo estuvo dispuesto a despojarse del esplendor de su gloria al encarnarse, pero aún estuvo dispuesto a humillarse ya en forma de hombre. Y esto nos recuerda el pasaje de Filipenses 2, 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es justo lo que estamos viendo aquí, su humillación voluntaria. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Así que tenemos ¿cuántos soldados? 4 soldados, quienes fueron encargados de cumplir con esta tarea sangrienta y cruel de crucificar al Señor, de clavarlo en esa cruz. Estos soldados no tenían ni la más mínima idea de quién era esa persona a la que estaban clavando en la cruz. Pero atención, mis hermanos, la ignorancia de estos hombres no les hace inocentes. Estos hombres eran responsables de sus acciones, pese a su ignorancia. Eran culpables. Ahora, ya vimos que son 4 soldados, y entonces hicieron 4 partes para cada soldado. Los soldados simplemente estaban siguiendo la costumbre, la rutina de ellos, despojando a los condenados de su vestimenta. Ellos se quedaban con las prendas, las dividían entre ellos. De acuerdo al comentario de Hendrickson, las prendas que normalmente vestían los judíos eran el pañuelo de la cabeza, un manto externo, el cinturón y las sandalias. Así, cada soldado agarró su parte. Pero además tomaron su túnica interior. La túnica era similar a una bata, y esta es la que hacía contacto con la piel. Ahora, recuerde que el primer paso antes de crucificar a los criminales era desnudarles completamente. Y usted sabe, hermano, que desnudar a una persona en público es atentar contra su dignidad. Así que el Señor estaba aquí soportando la vergüenza de ser despojado totalmente de sus vestidos. La implicación de este versículo en su primer parte
comenta aquí J.C. Ryle, es reseñable que también en esto nuestro Señor fue nuestro sustituto de forma extraordinaria. Fue desnudado y considerado un pecador culpable al fin de que nosotros pudiéramos ser vestidos con la túnica de su justicia perfecta y ser considerados inocentes. Esta es una importante implicación de lo que está haciendo Cristo en la cruz. Con la desobediencia de Adán y Eva vino la vergüenza de la desnudez, el remordimiento y la culpa que pasó a todos los hombres. Y si usted recuerda, ahí en Génesis capítulo 3, fue Dios mismo quien los vistió con túnicas de piel. Recuerda, ellos habían hecho un intento de hacer con ramas cubrirse. Pero fue Dios quien tuvo que matar un animal para poder cubrir su desnudez con sus pieles, cuando en realidad eran ellos, por su pecado, quienes debían morir. Pero ahora, para cubrir esa vergüenza, esa culpa por el pecado, ya no requería la muerte de un animal, sino la muerte del perfecto Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Así, ese manto de justicia lo ha hecho disponible para todo aquel que crea. No hay obras con las que usted pueda ser revestido con ese manto de justicia. El Señor se lo da en base a la fe, en base a su sacrificio. La pregunta es si usted ha apropiado ese manto de justicia, si usted ha sido cubierto con ese manto de justicia. Ahora, la segunda parte del versículo 23 nos dice que los soldados tomaron también su túnica. Y Juan por alguna razón describe la túnica, la cual dice ahí el versículo que era como sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Ahora, hermanos, la realidad es que el texto bíblico no nos dice el valor de la túnica o tampoco nos aclara su significado. El historiador Josefo describe la túnica como de un sumo sacerdote, que era tejida con un solo hilo. De manera que algunos eruditos han tomado la túnica de Jesús como un símbolo de su ministerio sacerdotal. Ahora escuche lo que dice William Barclay. Se lo voy a poner aquí en pantalla. Él escribe acerca de la túnica de Jesús. Dice así: cuando Jesús menciona la túnica inconsútil, cuando Juan menciona la túnica inconsútil, es decir, sin costura, no lo hace simplemente para describirnos la ropa que llevaba Jesús, sino para presentarle como el perfecto sacerdote que abre con su perfecto y definitivo sacrificio el camino para que todos podamos llegar a la presencia de Dios. Para algunos, quizá el simbolismo sobre la túnica que está afirmando aquí Barclay no es del todo atinada. Lo cierto es que también la teología católica ha utilizado el simbolismo de esta túnica para referirse a la unidad de la iglesia. Pero no lo vemos ahí en el texto. Lo cierto es que no es la túnica lo que está presentando a Jesús como el perfecto sacerdote, sino su carácter perfecto y la obra que estaba realizando nuestro Señor en la cruz. Él se entregó como ofrenda perfecta, como el Cordero sin mancha por el pecado, por aquellos a quienes vino a salvar. De esta manera recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Así pues, su acción y no su túnica es lo que lo identifica como nuestro sumo sacerdote. En verdad, Jesús es nuestro sumo sacerdote. El escritor de los Hebreos dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
hermanos, es importante que usted ya lo ha escuchado y lo sabe, que no hubo pecado en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora usted va a escuchar aún maestros, predicadores diciendo que Jesús pecó. Eso es una herejía, hermano. Solo Cristo tenía tales atributos. Él se ofreció de esa manera como sacrificio por nuestro pecado, una sola vez y para siempre. Ahora vamos al siguiente encabezado que apreciamos aquí en el versículo 24. Es un cumplimiento profético. Por supuesto que nada de lo que he comentado cruzaba por la mente de los soldados. Aparentemente los soldados habían asignado cierto valor a esta túnica, que ellos consideraron un desperdicio el romperla para repartirla en partes iguales. Entonces el versículo 24 dice: entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Aunque los soldados estaban jugando al azar, Dios no lo estaba. Para Dios nada sucede al azar o a la suerte. Juan nos hace ver que quien está aquí al control de la situación no eran los hombres, no eran estos soldados, sino Dios. Este acto de los soldados sucedió, versículo 24 en su segunda parte, para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Ahora, dámosle aquí le hago una pregunta. ¿Cree que los soldados están actuando simplemente como títeres para cumplir la escritura? No. Y ahí está parte de lo increíble en el cumplimiento de esta escritura, que vamos a ver un poco más adelante. Juan está aquí citando, ¿sabe usted qué versículo? Si usted ve ahí la letrita pequeña lo va a descubrir. Salmo 22. Salmo 22, 18. Juan está citando directamente este salmo. Repartieron, si usted ve ahí en el Salmo 22, 18, es justamente lo que dice. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, hermanos, debemos tomar aquí al menos dos cosas. Que estos hombres perversos son ajenos a cualquier clase de interés para ser partícipes del cumplimiento de una profecía bíblica, lo cual valida la veracidad de las Escrituras, que mediante las profecías cumplidas de nuestro Señor muestran quién era verdaderamente Él, el Mesías prometido. Y segundo, tenga presente que cuando David está escribiendo este salmo 1000 años antes de que sucediera la crucifixión y mucho antes de que la crucifixión existiera, está describiendo a detalle no solamente esta profecía, pero aún los sufrimientos de nuestro Señor. Ahora entonces vamos a ver el siguiente encabezado: una asombrosa demostración de amor filial. La grandeza de Jesús la vemos aquí en su tierno amor y cuidado hacia su madre, aun y cuando estaba en plena agonía. Qué gran contraste con el trato cruel y despiadado que el Señor acababa de recibir de parte de los soldados. El Señor estaba siendo maltratado, pero Él sigue mostrando compasión a cambio. Recuerda, había orado por sus verdugos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Había perdonado, extendido su gracia al ladrón que estaba a su lado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora lo vemos aquí en el versículo 25. Él no está envuelto en sus propios sufrimientos, sino que aún está pensando en su madre. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, es decir, la tía de Jesús, de nombre Salomé, quien era también la madre de Juan y Jacobo, cuyo padre era Zebedeo. Estaba también María, mujer de Cleofas,
que de acuerdo a Mateo 27:56 era la madre de Jacobo y de José. Y María Magdalena, que de acuerdo a Lucas 8 fue liberada por nuestro Señor de 7 demonios, y de quien también vamos a ver su profundo amor al Señor en la historia de la resurrección, cuando lleguemos ahí. Estas 4 mujeres están ahí al pie de la cruz. No es solo María, están 4. Y están mostrando una lealtad y valor hacia el Señor que hasta ese punto los mismos discípulos no pudieron mostrar, con excepción de Juan, el discípulo amado que también estaba ahí, al pie de la cruz. Pero ahí están estas 4 mujeres, junto con Juan. Imagine usted la escena, observando con profundo dolor la crueldad y la brutalidad con que nuestro Señor fue tratado por los soldados. María, la madre de Jesús, estaba viendo y sintiendo el cumplimiento de lo que Simeón predijo cuando Jesús tenía tan solo 40 días de nacido. Si usted recuerda, cuando lo llevaron al templo, Simeón, con Jesús en sus brazos, dijo a María que una espada traspasaría su propia alma. Una espada traspasará tu misma alma, es lo que dijo Simeón. ¿Sabe de qué estaba hablando? Precisamente se estaba refiriendo a la aflicción y al dolor que pesaría sobre su alma al ver a su hijo en agonía, muriendo en esa cruz. Ahora es interesante también notar aquí que aun y cuando en María había un profundo dolor como madre, no se le describe aquí gritando angustiosamente o como presa de la desesperación, tratando de aferrarse a su hijo. Usted piense usted como madre, ¿no trataría de aferrarse a su hijo? ¿No estaría ahí totalmente destrozada? Pero María está ahí y no se describe que estuviera en esa angustia desesperada. Y es muy posible que María, siendo la única creyente de la familia, recuerde usted que ninguno de los hermanos, medios hermanos de Jesús, habían creído en él hasta ese momento. Más bien habían pensado que el Señor estaba ya fuera de sí. Pero María, por la gracia de Dios, parece que había entendido quién realmente era Jesús. Al versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién es? Juan, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y hermanos, es asombroso que en medio de los tormentos, los intensos dolores que el Señor está atravesando en ese momento, no fueran un impedimento para que se ocupara de proveer el cuidado para el ser que le había parido. El comentarista Matthew Henry supone que la muerte de José ya habría sucedido en esos años de su arresto y de crucifixión. No se hace mención de José ya ni desde el evento de la boda de Caná. O sea, de ahí se supone que María ya era viuda. Y conforme a la costumbre judía, el hijo mayor era el responsable del cuidado de su madre viuda. Y era Jesús, precisamente, el hijo mayor, responsable del cuidado de su madre. Así que al decir a su madre: mujer, he ahí tu hijo, estaba indicándole a María que podía apoyarse en Juan como lo haría con su propio hijo. Y al decirle a Juan: he ahí tu madre, indicaba a Juan que él sería el responsable de proveer el cuidado para María. Jesús no podría dejar el cuidado de su madre a sus medios hermanos que ni siquiera estaban ahí.
como mencioné, no habían creído todavía en él. ¿Y quién mejor que Juan, siendo su sobrino, más bien siendo el sobrino de María, primo de Jesús, quien estaba demostrando ahí al pie de la cruz su lealtad? Ahora Juan entonces entendió el pronunciamiento de Jesús y en el versículo 27, en su última parte, dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. De esta manera vemos a Jesús ya ahí en sus últimos suspiros, honrando el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y hermanos, aunque esta no es la lección principal de este pasaje, sin duda sí nos da ese ejemplo de la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de honrar a nuestras madres, a nuestro padre, mientras que los tengamos con nosotros. Ayer compartí una cita que decía, no puedes decir que amas a Dios y tratar mal a tus padres. Es una contradicción, ¿verdad? Si alguien se llama a sí mismo cristiano y no obedece este mandamiento de honrar a los seres que le procrearon, o sea, no los va a honrar usted porque lo merecen, ¿verdad? Pero porque es un mandamiento que Dios le ha dado, independientemente de los padres que le hayan tocado, si le hayan tratado bien o si le hayan tratado mal. Como creyentes tenemos esa responsabilidad. Ahora, como dije, no es la lección principal que tenemos aquí. La lección principal que tenemos aquí es la grandeza de Jesús, en esa asombrosa demostración del amor filial por los suyos. Pues no solamente estaba proveyendo el cuidado para su madre, pero estaba proveyendo también del perdón y de la salvación para los suyos. O sea, en estos versículos hicimos como un zoom, ¿no? Donde vemos ese cuidado particular. Pero si ampliamos la escena, vemos que Jesús está proveyendo del cuidado para sus hijos, la salvación para los suyos. Ahora, hermanos, es triste que la Iglesia Católica Romana haya usado este versículo 27 para enseñar que el Señor encomendó a su madre el cuidado de Juan en representación de todos los discípulos, convirtiéndola así en la madre espiritual de cada creyente, patrona de los santos y protectora de la iglesia. ¿Es eso lo que vemos en la Biblia? ¿Es eso lo que estamos viendo aquí en este pasaje? No. Hermanos, esto es un abuso al texto bíblico. Y no solo es absurdo, pero en sí es una herejía que no se afirma ni en este ni en ningún otro pasaje de la Escritura. Lo que es evidente en el texto es el cuidado de Jesús para su madre. Era María como viuda la que necesitaba el auxilio de Juan, no era Juan quien necesitaba el auxilio de María. Y aún la forma en cómo Jesús se refirió a su madre confirma que ni él mismo elevó a María a una posición de prominencia sobre el resto de los creyentes. Observe que Jesús se refirió a María como, ¿qué? ¿Madre? Mujer. No, mujer. Y aunque el título parece un poco áspero, en realidad es un título formal que estaba expresando respeto, pero ese título estaba haciendo una desvinculación con esa relación íntima. Si usted recuerda al inicio del ministerio de Jesús, durante las bodas de Caná, Jesús también se refirió a María como mujer, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le estaba mostrando a María que él ya no estaba sujeto a ella, como lo estuvo cuando niño. María ya no debía verlo como su hijo, pero debía verlo como su Mesías, como su Salvador. Ahora le voy a mostrar este pasaje de Lucas.
Y obsérvelo ahí. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No les sorprende la respuesta de Jesús? Hermanos, la respuesta de Jesús aquí es suficiente para dejar en claro que María no recibió ningún privilegio, ningún título que la elevara por encima de los demás, y menos aún que le otorgara un papel de corredentora, de intercesora, menos aún dispensadora de gracia. Recuerde que María se reconoció a sí misma como pecadora, al exaltar a Dios como su Salvador. Con humildad María reconoció que ella misma era la sierva de Dios. Ahora escuche el comentario de J.C. Ryle. Dice: considero llamativo que nuestro Señor no diga madre. Me lleva a pensar que aún en este terrible momento deseaba recordarle que no debía permitirse a sí misma ni permitir a nadie presumir de su parentesco con él o reclamar alguna clase de honor sobrenatural por ser su madre. Y es lo que vemos. María jamás reclamó ni presumió de tener algún honor especial por haber sido la madre de Jesús. Ahora continúa la cita. A partir de ese momento, debía recordar a diario que su primera meta era vivir la vida de fe de una creyente, igual que todas las demás cristianas. Su bienaventuranza no residía en su parentesco con Cristo según la carne, sino en creer y guardar su palabra, como vimos en el pasaje. Estoy convencido de que aún en la cruz misma, Jesús previó la futura herejía del culto mariano, es decir, del culto a María. Por ello le dijo mujer y no madre. En ninguna parte de los evangelios vemos a Jesús refiriéndose a María como madre, sino como mujer. Mujer. Ahora, si eso no es suficiente para usted, otra prueba contundente es del error de la teología católica romana en la interpretación de este versículo 27, es que ninguno de los apóstoles ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento mencionan que los creyentes deberían dar culto a María como su madre. ¿No se le hace eso raro? Si la teología católica romana estaba en lo cierto de que Juan estaba en representación de todos los que serían creyentes, que debían adoptar a María como su madre, ¿por qué los apóstoles no continuaron dando esa enseñanza? ¿Por qué Jesús mismo nunca dio una enseñanza similar? ¿Por qué? Porque es una mentira, porque es una herejía. Y lo triste, hermanos, que la iglesia de esta manera está engañando a sus feligreses, está promoviendo la idolatría con el culto a María, y con eso está impidiendo el camino a la salvación, que solo Jesucristo, el Cordero de Dios, puede otorgarle mediante la fe. Vamos a terminar con este versículo. Si quiere ponerse de pie, por favor, y lo leemos juntos. Recuerde que la Iglesia Católica menciona que María es dispensadora de gracia. No va a encontrar ningún pasaje de la Escritura que afirme tal cosa. La hace corredentora con Jesús. No lo vemos en ninguna parte de la Escritura. Pero sí vemos versículos como este. ¿Por qué no está añadiendo a nadie más que pueda otorgar la salvación? Dice, léalo conmigo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos,
Yo sé que hay todavía algunos de los que quizás están aquí que todavía no sueltan muchas de las enseñanzas con las que crecieron en la iglesia. No las pueden soltar. Están arraigadas como una tradición. Pero este es un asunto vital del cual su alma depende. Así que si usted realmente valora en algo su propia alma, no reciba lo que dicen los hombres simplemente como cierto. Investigue, ni aun lo que yo estoy diciendo. Usted tiene que indagar, porque se trata de su alma. Si es que a usted realmente le interesa conocer la verdad, indague por favor en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque una vez más, Señor, en estos versículos vemos la grandeza de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque vemos realmente en su humillación, en su disposición, Señor, de pasar tan grande vergüenza, de ser desnudado, era necesario para que así, Señor, Él pudiese llevar también nuestra vergüenza en esa cruz, nuestra culpa, y de esa manera poder cubrirnos con su justicia, al vencer sobre la muerte. Gracias te damos, Señor, por ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también, Señor, por ese ejemplo de amor filial, de ese amor por los suyos, no solamente por María, que, Señor, aún nos sorprende ese amor que mostró, Señor, para el ser que le procreó en su vientre. Pero ayúdanos, Señor, a entender lo que mismo Jesús hizo, recordando a María con este título de mujer, que ella no recibió ningún título, ninguna posición de prominencia que la elevara por encima de nosotros. Señor, tú eres el único que merece ser exaltado, porque tú eres, Señor, quien cargó por nuestros pecados, nadie más. Señor, ayúdanos a poder deshacernos de cualquier otro pensamiento, de cualquier otra enseñanza que no proceda de tu verdad. Ayúdanos, Señor, y si alguien aquí, Señor, está luchando con eso, ayúdale también, Señor, para que, como hemos visto en el pasado, Señor, podamos salir fuera del campamento al encuentro de tu Hijo Jesucristo. Sin nada más, Señor, que nuestra fe en ti. Gracias te damos por este tiempo y pedimos tu bendición en el resto de este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.